Bueno, hoy con qué nos vamos a despachar. Con una calle poco conocida. ¿Por dónde nos va a llevar? Claro. Especial, última columna del año, Raúl. No la dé así como así. Es la última columna del año. La columna de este año, sí, así es. Es una calle poco conocida por el lugar en donde está, pero no así la persona a quien hace referencia, que en este caso es el nombre de alguien contemporáneo, si se quiere decir. Miguel Chiche Bravo. Miguel Chiche Bravo, un querido y recordado profesor de educación física, que tuvo, bueno, su gran protagonismo en la década del 70, 80, 90, en las disciplinas que no eran las típicas que se fútbol llaman. Y básquet. Claro, en ese momento, y bueno, en esos momentos y en estos momentos siempre quienes más adeptos tienen son ese tipo de disciplinas. Pero en este caso estamos hablando del padre del vóley local. ¿Por qué? Porque está considerado así, el padre del vóley local, porque fue una persona que bregó mucho por este deporte. Prácticamente fue el que lo inició, que lo llevó adelante de manera profesional. No quiere decir que no se practicaba antes, por supuesto, pero fue el que le puso el moñito al profesionalismo del deporte y que lo hizo brillar fuera de nuestra ciudad y alcanzó logros que hasta ese momento no se había alcanzado. La calle, de unos 300 metros, comienza en otra calle que también es muy poco conocida, que se llama Cristian Polaco Matkovich Telgaretz, y termina en Gobernador Sabatini, en barrio Roque Sáenz Peña, a metros de la cancha de Alumni. 3 cuadras es un montón ya. 3 cuadras es un montón. O sea, no por él, sino por... No. Hay cuadras que son de 50, hay calles que son de 50 metros, 50 metros inclusive, y llevan nombre de personas que han hecho mucho por la ciudad. Y siempre decimos que hay una de las calles de los intendentes, que le llamamos, que son calles que algunas alcanzan hasta 1500 metros o más, de uno que estuvo 45 días en la gestión. Claro. O sea, qué pobre, qué puede haber hecho en 45 días, más allá de que haya sido una buena persona y una buena gestión, muy poco. Sin embargo, tiene nombre de una calle. Y como contraparte hay otras que tienen solamente 50 metros, 100 metros, y tienen el nombre de una persona que, como se dice, puede haber hecho mucho. Como marcar la historia del deporte local, Chiche Bravo. Como Chiche Bravo, por ejemplo, que entre frases recordadas tenemos una que nos decía nuestro ex compañero Toti de Goicoechea, entre otros tantos que fueron consultados, entrevistados, y con quien hubo una amena charla, principalmente con nuestro compañero también Gustavo Ferradas, que fue el que nos aportó gran cantidad de estos. Dos aportantes de la causa. Sí. Gustavo y Toti. Así es, dos importantes referentes de esta causa. Y decían: vayas donde vayas, siempre deja tus huellas. Esa era la frase que repetía siempre Miguel Chiche Bravo, haciendo referencia, deja tu sello, deja tu marquita en donde te desempeñe y de la forma que lo hago. Miguel Jorge Arturo Bravo es el nombre completo del recordado Chiche, o también conocido como La Coneja, que nació en mayo de 1943 en Villa María. Estaba casado con Eileen Pronello, hermana del conocido Heriberto Pronello, exactamente, con quien tuvieron un hijo, Marcelo, el que según su más allegado era su devoción. Y justamente el diario En las Calles, a través de nuestro compañero Gustavo Ferradas de la redacción, se contactó con Toti de Goicoechea, Fernando de Goicoechea, Daniel Barrientos, Fernando Rivera y Guillermo Cardonet, quienes dieron forma al recuerdo de Chiche y nos decían que estudió en Córdoba, en el Instituto Provincial de Educación Física, y cuando se recibió de profesor en 1970, regresó a Villa María para desarrollar su actividad profesional
en el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia. Cuando lo hizo, compartió el staff con profesores con el nombre de Ángel Gallego Sánchez, Jorge Oliva y Guillermo Cardone, como nombramos hace un momento. Fue integrante de una generación de profesores de educación física que enseñaban disciplinas menos populares en esos años, como decimos, y Bravo brilló con el vóley. Fue también el primer entrenador de rugby de Jockey Club en 1973 y en 1978 fue técnico del San Martín. Se lo consideraba un entrenador riguroso que hacía mucho hincapié en el trabajo físico, un adelantado para la época. A los provinciales los ganamos siempre. Era muy severo, exigente, pero era muy cariñoso y se interesaba mucho por la familia de cada uno, dijo uno de los entrevistados. En los 80, en Alumni, formó el primer equipo villamariense federado que compitió en la Federación Cordobesa de Voleibol. Chiche pretendía que fuera desde el mismo colegio que se generara la competencia, apoyado en dos hechos históricos. En 1979 y 1980 resultó subcampeón argentino colegial. Fue en ese tiempo donde el Rivadavia tuvo escuadras federadas. Trabajó también en el profesorado de Educación Física del Instituto de la Santísima Trinidad. En verano enseñaba natación en su casa junto a su esposa. Fue socio del Sport Social Club, ya que le gustaba también el tenis, actividad en la que supo colaborar en algunos trabajos físicos con Marcelo Ingáramo, ni más ni menos. El recordado Marcelo Ingáramo, que también nos representó en el tenis a nivel nacional. Adoraba los deportes, donde se destacaba la técnica de los deportistas, y fue indudablemente, como dijimos, el padre del vóley local, su mayor impulsor. En el Mundial de Voleibol de 1982, que se hizo en Argentina, recorría los entrenamientos y los partidos de distintos seleccionados con un cuaderno. Anotaba todo lo táctico y las jugadas para sumar conocimientos y aplicarlo en su equipo. Un adelantado. Por entonces era escaso el material que se podía llegar a conseguir. Promovió junto a otros profesores como Gustavo Carrara y Walter Garrone, ex director técnico de Atenas, las ligas estudiantiles cordobesas, una competencia que perdura hasta hoy con cambios. En esas primeras ligas exigía que los profes cobraran un extra para dirigir una escuadra. Y como persona aconsejaba, era muy buen amigo y compañero. Como profe era recto, riguroso, muy adepto a las normas que establecían en ese tiempo, pelo corto, por ejemplo, nada de aritos y esas cosas. Hay que entenderlo, por supuesto. En ese tiempo era así. Era serio, de pocas palabras, y en el bolsillo de su camisa siempre asomaba una etiqueta de puchos. En sus últimos tiempos siguió dedicado a la docencia como inspector de educación física en la regional número 3. En la sección deportes de nuestro diario se publicó la siguiente semblanza en ocasión de su fallecimiento ocurrido el 8 de enero de 2000. Se fue un ser humano querido por todos, una excelente persona que dejaba un lugar vacío entre sus familiares, sus amigos, sus exalumnos y sus ex compañeros de trabajo. Fue docente de alma, profe de educación física de una muy buena parte de los chicos, hoy ya adultos, que pasaron por el secundario del Rivadavia o el profesorado del Trinitarios. El vóley fue su especialidad. También se dedicó a la natación y desde la inspección de la región tercera le dio un fuerte impulso a las competencias intercolegiales y las ligas estudiantiles. Se había sumado a la agencia Córdoba Deportes, donde llegó con su espíritu inquieto para seguir luchando por el crecimiento de la actividad. Sin embargo, de allí lo arrancó una cruel enfermedad. En la nota publicada en la edición impresa de nuestro diario, se muestran dos fotografías a donde se ve la recordada escuadra colegial del Instituto Rivadavia dirigida por el profe Bravo, y en donde se observan a Guillermo Parodi, Gustavo Croco, Gustavo Ramonda, Andrés Parodi, Alejandro Ambrosini, Marcelo López, Fabiana Lanís, Fernando Rivera, Jorge Tati Simonetta,
Cicuta Giraudo, Jorge Banana Pérez y Sergio Aranda. En la otra fotografía es una escena de un partido de vóley donde está jugando una de sus escuadras dirigidas, que es Alumni, con camiseta blanca, contra Sportivo Empalme de Córdoba, que viste la tradicional camiseta albirroja de los fortineros locales, o sea, al revés. Se invirtieron las divisas, las camisetas. Ahí se lo ve a Fernando Rivera rematando y detrás de él lo observan Mario Sosa y Daniel Chiquitín Acuña, mi cuñado, y al fondo Sergio Ponce. Este es un poco zurdo. Así es. Bueno, esta es un poco la síntesis de los que algunos que lo conocieron nos pudieron aportar, y a medida que se fue sucediendo, fuimos dándonos cuenta que era un personaje muy querido. Y que dejó huella, marcó, porque Carpené se convirtió, entiendo que en el sucesor en el Instituto Rivadavia. Claro. Y el Dani Barrientos sigue en cada con la uno escuela de vóley. Claro, exactamente, cada uno cumpliendo un legado, si así se pudiera llamar. Este es el recuerdo del Chiche Bravo, que falleció muy joven, a los 56 años de vida. 56 años. Muy poco, víctima de una cruel enfermedad.